Buenas tardes, compañeros docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. En este momento estamos haciendo una presentación de la secuencia y desarrollo del COVID-19 en el Ecuador y el mundo. Creemos que esta información, que es una recopilación sacado de lo que se ha escrito a nivel mundial sobre esta novel enfermedad, y va a ser muy positiva e importante porque cuando empecemos las clases a finalizar mayo, todos los estudiantes deberán recibir alguna información sobre el COVID-19. Y aquí hay un aporte de la Comisión de Investigación para que los docentes tengan cómo ofrecerla. A ver, en la secuencia, en el tiempo. El jueves 12 de diciembre del 2019, en Wuhan, los funcionarios de salud comienzan a investigar a pacientes con neumonía viral. Bueno, pasando el tiempo descubren que la mayoría de los pacientes tienen en común haber visitado el mercado de mayoristas de mariscos. Este mercado es conocido por ser un centro de ventas de aves de corral, murciélagos, serpientes y otros animales salvajes. El domingo 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud alerta que hay 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida, según pues la información de las autoridades en China. De los 44 casos notificados, 11 están gravemente enfermos, mientras que los 33 restantes están en condiciones estables. El domingo 12 de enero, la secuencia genética del nuevo coronavirus fue puesta a disposición de la Organización Mundial de la Salud. Los laboratorios en diferentes países comienzan a producir pruebas de diagnósticos de PCR específicas. El gobierno informa que no hay evidencia clara de que el virus se transmita fácilmente de persona a persona. El jueves 23 de enero, en un movimiento sin precedentes, el gobierno chino pone en cuarentena a decenas de millones de habitantes de la ciudad donde se produjo este brote. Se paralizan los eventos del año nuevo lunar. La OMS declara que el brote aún no constituye una emergencia pública de interés internacional y no creía que se propague fuera de China. El jueves 30 de enero, la OMS declara que el coronavirus es una emergencia global. China notifica 7.711 casos y 170 muertos. El virus se ha extendido por todas las provincias chinas. El domingo 2 de febrero, la primera muerte fuera de China de un hombre chino de Wuhan, y se informa que es en Filipinas. 2 días después se informa de una muerte en Hong Kong. El jueves 6 de febrero muere Li Wenliang. Él fue un médico oftalmólogo que fue el primero que denunció la presencia de este virus y fue castigado. Fue castigado, él se contamina y muere, y esto provoca una reclamación a nivel mundial y las demandas de libertad. El martes 11 de febrero, menos de 3 semanas después de la introducción de medidas de cuarentena masiva en China, el
número de casos notificados diariamente comienza a disminuir. La OMS anuncia que la nueva enfermedad infecciosa se llamaría COVID-19, o sea, en español, enfermedad por coronavirus 2019. El jueves 20 de febrero, un paciente de 30 años ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Lombardía en Italia dio positivo para el COVID-19. Durante las 24 horas siguientes se incrementa un aumento de los casos a 36 sin vínculos con el paciente o casos positivos previamente identificados. Este es el comienzo de la epidemia en Italia. El sábado 29 de febrero, el Ministerio de Salud de Ecuador anuncia el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. Y bueno, la mujer infectada era una mujer de 71 años que arribó al país el 14 de febrero desde Madrid, España. Pasaron varios días hasta que se haga el diagnóstico. El miércoles 11 de marzo, la OMS declara que el brote de coronavirus es una pandemia. Todas las escuelas en Madrid y sus alrededores, desde los jardines de infantes hasta las universidades, están cerradas durante 2 semanas. El 13 de marzo se registra la primera muerte de COVID en nuestro país, aquí en el Ecuador. Nos referimos a la paciente que estuvo infectada y que llegó de España. Y al día siguiente muere la hermana de esta paciente por la misma causa. El 16 de marzo, Ferguson y colaboradores publican probables resultados del Reino Unido y los Estados Unidos durante esta pandemia. En ausencia de medidas de control o cambios espontáneos en el comportamiento individual, se espera un pico de mortalidad diaria después de 3 meses. Esto daría como resultados que el 81% de la población de los Estados Unidos, aproximadamente 264 millones de personas, contraigan la enfermedad. Y de ellos se calcula Ferguson y colaboradores que 2 millones morirán, incluido el 4 a 8% de los estadounidenses mayores de 70 años. Para la segunda semana de abril, la demanda de camas de cuidados críticos sería 30 veces mayor que la oferta. El modelo analizó 2 enfoques, el de mitigación y el de supresión. En el escenario de mitigación, el COVID-19 continúa propagándose a un ritmo lento para evitar un colapso de los sistemas hospitalarios. En el escenario de supresión, las medidas extremas de distanciamiento social y las cuarentenas en el hogar detendrían la propagación del virus. El 18 de marzo, un estudio de Wang y colaboradores sugiere que, la alta temperatura y la alta humedad relativa podrían reducir la transmisión de COVID-19. El jueves 19 de marzo, por primera vez desde el comienzo del brote de coronavirus, no ha habido nuevos casos en Wuhan. Y coincide con que el gobernador de California ordena a toda la población, más de 40 millones de personas, se quede en casa. El miércoles 25 de marzo, después de 2 semanas de estrictas medidas, las autoridades chinas levantan las restricciones de viaje en la provincia de Hubei. Para viajar se necesitaría un código verde. Una joven de 16 años sin enfermedades subyacentes muere en el sur de París
por COVID-19. Así vemos el contraste. Mientras ya resolvían el problema aparentemente en China, las cosas se empezaban a complicar en países como Francia. El domingo 29 de marzo en Italia, 50 médicos han muerto por COVID-19. La mitad de ellos eran médicos de familia. Líderes estadounidenses niegan la gravedad de la pandemia y, bueno, eso provoca una falta de acción contra la epidemia del COVID-19. Es el peor error cognitivo en la historia de los Estados Unidos. El viernes 10 de abril en el Ecuador contabilizan 7.161 casos de contagio y 297 fallecidos. En relación con la epidemiología, todo empieza en Wuhan, China, en diciembre del 2019, con pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria y luego neumonía, parecido a lo del 2003 con el SARS. En enero del 2020, por medio de muestras de lavados bronquiales obtenidas por broncoscopía, descubren la presencia de un nuevo coronavirus. El contagio. El COVID-19 se contagia de persona a persona por las gotitas respiratorias expulsadas por la tos y estornudos. También por objetos que estén contaminados con el coronavirus, las paredes, los pasamanos, las manijas, las llaves de agua, los pulsadores en general, y también por vía fecal oral. El virus puede sobrevivir hasta 4 horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Otros datos de interés. A ver, lo que ya se ha dicho y que creo que hemos aprendido bastante, lavado de manos regular y completo. También es importante la cantidad de asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad. Se transmite inclusive antes del inicio de la enfermedad. El virus COVID-19 es muy contagioso. El número de reproducción básico R es de 2.5. La incubación media es de 5 días. El intervalo de serie de COVID-19 es entre 5 y 7.5 días. El contagio hospitalario en relación con esta terrible enfermedad que se inició en China, en las primeras 6 semanas se presentaron 1.716 casos confirmados en los trabajadores de la salud, de los cuales 5 murieron. ¿Qué propicia la contaminación? Sí, para los trabajadores de la salud, sí, tienen mayores posibilidades de contagio. Propician la contaminación trabajar en un departamento de alto riesgo, por ejemplo, cuidados intensivos. Más horas de servicio, cuando la gente con la alta necesidad de los profesionales de la salud tienen que duplicar sus horas de trabajo y deficiente higiene de manos. El 28 de marzo, 51 médicos habían muerto en Italia. La mayor parte, la mitad de ellos eran médicos familiares y habían muerto ya 5 en Francia. Entre los residentes, edad media 83 años, la letalidad fue del 33.7. Las condiciones crónicas subyacentes incluyeron hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, diabetes mellitus, obesidad y enfermedad pulmonar. El estudio muestra que una vez introducido en un centro de atención a largo plazo, el COVID-19 tiene el potencial de propagarse rápidamente. No hay explicación por qué la epidemia
ha sido dramática en la parte norte de Italia, mientras que en las provincias del sur están relativamente a salvo. Un evento superdifusor pudo haber sido el partido de Liga de Campeones del 19 de febrero en el estadio de San Siro de Milán. 44.000 fanáticos de Italia y España asistieron. Una explicación más científica es que el COVID-19 habría estado circulando en el norte de Italia desde el 1 de enero. Norteamérica, Nueva York es actualmente el epicentro del brote del país. África y Sudamérica. En enero, el riesgo de transmisión del COVID-10 en África y América del Sur era bajo. Con respecto al resultado pandémico, el futuro de una epidemia de COVID depende de las medidas adoptadas por los diferentes países y estados. Algunos líderes políticos proponen estrategias de dejar que el virus se suelte, especulando sobre los rendimientos de inversión, siempre todas estas cosas analizadas desde el punto de vista económico. ¿Cuánto duraría la inmunidad adquirida? Aquí tenemos otro problema que no sabemos, tal vez solo unos pocos años. En el otro extremo, el espectro de la intervención pública de países como China, Italia, España, Francia, introdujeron medidas draconianas de contención. En 8 semanas, China redujo el número de nuevas infecciones a un rango de 2 dígitos. Esto demuestra que las medidas estrictas de contención son capaces de frenar la epidemia del COVID-19. Según Ferguson, predice que después de levantar estrictas medidas de quedarse en casa, la epidemia simplemente se recuperaría. Situación compleja. A nivel de la perspectiva mundial, esperamos que cuando la orden quedarse en casa dé paso a salir de nuevo, estaremos asustados ante la perspectiva de ver que el número de nuevos casos de COVID aumente una vez más. ¿Cuál será nuestra vida futura? Una existencia de péndulo, de 3 meses quedarse en casa intercalada por unos meses salga de nuevo. Esto económicamente es insostenible. El aislamiento actual no se puede repetir. Una recesión de proporciones invisibles provocaría agitación social y la agitación social provocaría cualquier medida de contención, a menos que se desarrolle y produzca una droga o vacuna milagrosa. Y se produzca rápidamente, en cantidades suficientes. Los ciudadanos de todo el mundo tendrán que inventar medidas intermedias. Con respecto a la inmunología del COVID-19, hasta la fecha se sabe poco acerca de las respuestas inmunes contra el COVID-19. Alguien que ha superado la enfermedad causada por el COVID está protegido de una segunda infección. En caso afirmativo, ¿cuánto duraría esta protección inmunológica? ¿Cuáles son los correlatos de protección? ¿Por qué los niños y los adultos jóvenes parecen desarrollar signos y síntomas leves? Si es que los hay. ¿Por qué la enfermedad es mucho más grave en los ancianos? ¿Cómo contribuye la respuesta inmune contra el COVID-19 al desarrollo de la enfermedad? ¿Hay respuestas inmunes patógenas? ¿Podemos utilizar parámetros inmunológicos para predecir el riesgo de un paciente individual en el desarrollo de una enfermedad grave? ¿Podemos desarrollar una vacuna contra el COVID-19 realmente? No sabemos la respuesta a ninguna de estas preguntas el día de hoy. Con respecto a los anticuerpos protectores, no existen a este momento estudios experimentales o clínicos definitivos en relación con la inmunología generada por el COVID-19. Hay estudios experimentales serológicos
y cero epidemiológicos del SARS-CoV y del MERS-CoV, que nos indican que los coronavirus, incluidos el COVID-19, provocan la producción de anticuerpos neutralizantes y protectores. Sin embargo, estos mismos estudios también nos indican que la protección mediada por anticuerpos podría o pudiera ser de corta duración. Con respecto a la respuesta inmune celular, poco se sabe de la respuesta inmune de las células T contra los coronavirus. Estudios en ratones que nos dicen que células T de la mucosa respiratoria podrían tener una función importante de protección. Los ratones pueden infectarse con coronavirus, incluido el COVID-19, pero no desarrollan síntomas pulmonares graves. Estos resultados tenemos que interpretarlos con precaución. Los estudios de células T humanas de la mucosa respiratoria de humanos enfermos y convalecientes serían importantes para aclarar esta disyuntiva. El diseño racional de la vacuna se basa en un sólido conocimiento sobre la inmunología protectora. Mientras no sepamos qué respuesta inmunitaria protectora debemos inducir mediante la vacunación, el desarrollo de la vacuna sigue siendo una conjetura. A ver, aquí tenemos otra cosa que es compleja. Anticuerpos potenciadores de la enfermedad inducidas por la vacuna. No hay seguridad que las respuestas inmunitarias anti-COVID-19 inducidas por la vacuna no causen daño. Hay estudios que demuestran que en algunas enfermedades virales, nos referimos a las de virus sincitial y el del dengue, pueden producir anticuerpos que favorezcan la enfermedad en lugar de proteger al huésped. Se conoce que existen anticuerpos potenciadores de la enfermedad inducidas por la vacuna producida contra coronavirus en felinos. Actualmente no hay pruebas ni in vivo de tales anticuerpos potenciadores de la enfermedad en el coronavirus, en el COVID-19. Hay datos in vitro obtenidos con células humanas que indican que algunos anticuerpos podrían permitir que el virus ingrese a los linfocitos B. Este fenómeno debe descartarse en cualquier intento de desarrollar una vacuna contra el COVID-19. En relación a las manifestaciones clínicas, el promedio de incubación son 5 días. La infección típica por el COVID-19 comienza con tos seca, fiebre leve, entre 38,1 y 39. Luego los pacientes pueden experimentar dificultades respiratorias y requieren ventilación mecánica. Con relación al laboratorio hay linfopenia, es de mal pronóstico el dímero D, la ferritina sérica, la deshidrogenasa láctica sérica y la interleuquina 6 si están elevadas. El TAC es sospecha de COVID-19 cuando hay consolidación y opacidad en vidrio esmerilado de distribución bilateral, periférica y basal. El desenlace de una infección por COVID es a menudo impredecible, especialmente en pacientes mayores con comorbidades. Entre los síntomas y hallazgos, en 181 casos confirmados por COVID-19 con exposición identificable y ventana de inicio de síntomas, estimó que la mediana del periodo de incubación fue de 5.1 días, con un IC del 95%, de 4.5 a 5.8 días. Los autores estimaron que el 97.5 de aquellos que desarrollan síntomas lo harán dentro de los 11.5 días de la infección. Menos del 2.5 de las personas infectadas mostrarán síntomas dentro de los 2.2 días, mientras que el inicio de síntomas ocurrirá dentro de 11.5 días en el 97.5% de los pacientes.
El resto de información se las vamos a hacer llegar formando parte de un paquete de diapositivas para que ustedes vean qué de esta información les conviene recuperar para las clases con sus estudiantes. Muchas gracias y nos vemos próximamente.